buenas noches, bienvenidos al banquillo. Gracias por estar con nosotros. Tenemos una plática muy amena aquí con la abogada Merari Díaz y el abogado Aristides Mejía. Ojalá así fuera todo en política. Pero siento que puede haber entendimiento, sobre todo por la construcción política que ha tenido el país a lo largo de su historia, con un bipartidismo con arraigo. Irrumpió libre en los últimos procesos electorales, llegó al poder, 4 años después ha existido una manifestación el pasado 30 de noviembre en las urnas y ya sabemos cómo se marcan las tendencias. Con un renacimiento del bipartidismo, con un partido nacional que en medio de las dificultades de señalamientos y acusaciones que han pasado en los últimos años se ha mantenido, y un partido liberal que en medio de esas dificultades que ha tenido con la llegada de dirigentes políticos no liberales, pero con una apertura, lo han puesto otra vez en la competencia. Nunca el Partido Liberal había obtenido más de 1 millón de votos, nunca, ni con los presidentes que llegaron a gobernarnos. Ahora lo hizo. El Partido Nacional sí ha mantenido una secuencia, incluso en derrotas electorales. El caso de Tito Apura, que superó el 1.200.000 votos y en la proyección de ahora ha superado su propia marca. Pero bueno, aquí estamos para dialogar. Merari, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Chendo. Buenas noches, abogado Mejía, y al pueblo hondureño, gracias por la participación, gracias por estar aquí. Esperemos pues que el pueblo hondureño pueda tener una idea más clara dónde debe de ir la democracia y también el papel que debemos de jugar los líderes de los partidos políticos para salir de esta tormenta que prácticamente pues está azotando la democracia en el país, pero que también con esperanza de que podamos llegar a esos entendimientos y que pueda el proceso electoral tener su resultado final, que el Consejo Nacional Electoral tenga esa posibilidad con transparencia de dar pues resultados limpios. Así que muchas gracias. Sí. Muy bien, quiero quedarme, ya voy a volver con la abogada Merari Díaz, con Aristides Mejía, porque recién ha concluido una reunión entre delegados del Partido Nacional. Estuvo presente María Antonieta Mejía, Tomás Zambrano, Fernando Anduray, Gilbert Beltrán y Lizzy Matute. En el Partido Liberal, Aristides Mejía, Francisco Cibrián, Maribel Espinosa, José Alfredo Saavedra. ¿Llegó Iroshka? Sí, llegó también. Llegó, sí, claro. Bueno, por cierto que a Iroshka hoy el Central Ejecutivo, en una resolución donde hubo discusión en horas del mediodía y tarde, le pidieron que no fuera una manifestación convocada frente al Instituto Nacional de Formación Profesional los miembros en pleno del Centro Ejecutivo. Pero al final fue. Pero bueno, eso es un asunto que ustedes lo van a definir, Aristides. Como todas las cosas se ¿qué discuten? se ha dicho ahí en la reunión? Bueno, antes de eso, como todas las cosas se discuten en el Partido Liberal, el partido dialogante y polémico, sí, algún miembro dijo eso, pero no quedó como una resolución en realidad. La resolución que se tomó es que yo hice una propuesta desde anoche en el programa de 30-30 para que pudiéramos salir de este impasse en que estamos, en el sentido de que si el pueblo hondureño votó por estos dos partidos en más de 80%, y el margen es estrecho, tenemos que concluir bien este proceso en el sentido de que exista la certeza de que el que ganó realmente ganó las elecciones, porque el margen es tan pequeño que si queda la duda, el próximo gobierno arrancaría con falta de legitimidad, y el próximo gobierno tiene que ser sólido porque tiene que reconstruir las instituciones democráticas que han sido seriamente dañadas por el partido de gobierno, y tiene que además hacer algunas reformas que yo diría son de varios órdenes. Uno es el electoral, hay que hacer una reforma a las leyes militares y también a la justicia para que no vuelva a ocurrir lo que pasó recientemente, de que
El fiscal se dio a la tarea y todavía lo hizo el viernes de querer meter preso a los representantes de los órganos electorales y que por otro lado el jefe del Estado Mayor Conjunto empezó a tomar decisiones políticas al margen de la ley para favorecer al gobierno y que por otro lado el proceso electoral se volvió infuncional porque no hay segunda vuelta, por ejemplo, o porque no hay independencia del poder, o porque hace falta ciudadanizar las mesas. Todos esos cambios solo pueden lograrse si salimos bien de esta última fase del proceso. Y debido a eso, yo propuse, y lo hice hoy ante el Consejo Central Ejecutivo, porque esas cosas en mi partido se deciden de forma colectiva. No hay un mando vertical ahí, la verdad. Hay como 4 o 5 corrientes tal cual en el Partido Liberal. Así, hay varias opiniones, eso es lo que pasa. Entonces, fuimos convocados por el presidente del partido, Roberto Contreras, llegó el candidato presidencial y se presentó la idea que consiste en iniciar un diálogo con el Partido Nacional, puesto que Salvador había intentado hablar con el candidato nacionalista y no hubo contestación a eso. Entonces, había que iniciar un diálogo con segundones de los partidos, no con los principales, sino con los segundos, a fin de que fueran avanzando en propuestas que deben ser, por supuesto, aprobadas por cada uno de los candidatos y en el caso nuestro también por el Consejo Central Ejecutivo, y que esto trata de apoyar al CNE para que impulse con mayor rapidez el proceso, porque hoy vence a las 12 de la noche las impugnaciones. Nosotros hemos hecho muchísimas impugnaciones y creo que el Partido Nacional también tiene varias, ya hizo algunas y puede ser que adicione más, lo que implicaría que si a todas las impugnaciones por diferentes tipos de fallas o de errores o de fraudes o de etcétera, problemas que se han presentado en el día de las elecciones, habría que hacer un conteo generalizado. Y la ley realmente no establece el voto por voto para todas las urnas, como lo hace la ley costarricense. En el caso de nosotros tenemos que ir a impugnar urna por urna y según los criterios yo creo que podemos, y eso sería ya otra fase de las negociaciones, dar por buenas muchas de las actas si los dos partidos las tienen. Nosotros tenemos casi al 100% de las actas, creo que nos faltarán unas 10. No sé cuántas tiene el Partido Nacional, ellos dicen que tienen el 100. Entonces, si nosotros tenemos las actas, podemos comparar. Es decir, aquí se llega un asunto de entendimiento entre las fuerzas políticas que están a la cima del proceso electoral del pasado 30 de noviembre. Y cuando me habla de impugnaciones, ese es un periodo que el Consejo Nacional Electoral, ya una vez cerrado el plazo, que es hoy a la medianoche, abre la posibilidad de arrancar con ese destuce de las maletas electorales y pronunciarse en su momento sobre las impugnaciones y ahí tomar la decisión si una impugnación hay dos escenarios, o se acepta o no se acepta. Si procede o no procede. Y es ahí donde entran ya en un diálogo final del proceso. Un diálogo para aligerar, porque hay algunas que probablemente comparándolas está bien, les dan por aprobadas, otras pues nos importan a los dos partidos. Ahí el Partido Nacional ahora expresó que bueno, le gustaría saber sobre algunos departamentos donde ganamos, nosotros sobre algunos departamentos donde ellos ganaron. Hay varias irregularidades, hay unas que son por ley, como por ejemplo, si hay más votos nulos que la diferencia de los dos partidos, esas urnas hay que abrirlas y hacer voto por voto. También hay un reglamento que dice sobre la discrepancia entre el biométrico y el cuadernillo. Entonces, tal vez esas son muchas y puedan los dos partidos lograr acuerdos sobre algunas que están bien y facilitar que se haga rápido el proceso, que eso es lo que queremos. Muy bien. Pero abogada, ¿le satisface eso sabiendo, bueno, que Arístides fue presidente del Tribunal Supremo Electoral? ¿Cómo plantea todo esto el Partido Nacional? Porque aquí hay otro factor.
es que en 15 días, por mandato de la ley, debe haber una declaratoria, que la forma en que se debe registrar la misma es otra parte que ya lo vamos a abordar. Pero bajo estos planteamientos que le han permitido hoy a las dos fuerzas políticas que han obtenido el mayor número de sufragios el 30 de noviembre, ¿les satisface, abogada? Bueno, primero yo creo que el Partido Liberal pidió al Partido Nacional poderse reunir y se buscó un lugar que lo prestó la empresa privada para que ahí pudieran tener esta reunión. Y uno de los puntos principales que hay que analizar, hay que ver, y yo se lo pido aquí al abogado, en aras de que nosotros tenemos un candidato que se ha pedido transparencia, que se ha pedido que se hagan los procesos, que se respete la autoridad del Consejo Nacional Electoral en cuanto al hecho de que entre no iniciemos los escrutinios especiales va a ser difícil pasar a las otras etapas. Y eso es importante que se lo trasladen al candidato para que el candidato tome la decisión. ¿Por qué? Porque ya llevamos atraso prácticamente desde que tocaba que comenzaran los escrutinios especiales, como unos 3 o 4 días prácticamente, o 2 días que se había acordado. La misma consejera Ana Paola Hall ha sido muy clara en el hecho de llamar a los partidos políticos para que tengan listos sus representantes en las juntas especiales de escrutinio, y en ese sentido sí pedimos pues que se expedite el hecho de la postura que ellos invitaron a esta reunión, pero también que si no comenzamos las 1081 actas que deben de irse a escrutinio, va a ser difícil que podamos pasar a las otras etapas, y mucho menos poder iniciar la etapa donde la gente, cada uno, no solamente a candidatos a nivel presidencial, pero también de diputados y de alcaldes que han presentado impugnaciones en ciertas juntas receptoras de votos que han considerado que se les ha violentado. Pero también, sumado a lo que decía el abogado, hay que ver lo siguiente: ya el reglamento que aprobó el Consejo Nacional Electoral en su pleno ya establece ahí cuáles van a ser los procedimientos, por qué se debe de ir a un recuento, por qué debe de irse la nulidad, cómo debe de plantearse, y será el pleno. Y será su equipo técnico legal también que determine si lo que se presente, que hoy termine y vence, como decía el abogado, reúne los requisitos, se adjunta la prueba y debe de dársele admisión. Pero esta etapa no puede iniciar si no vemos el hecho de las 1081 que se tienen que ir al escrutinio especial, y ahí es donde es importante iniciar lo antes posible para que se pueda llevar. Y como usted decía, solo tenemos 15 días ya para que la declaratoria se pueda emitir, y viendo el problema extra que podemos tener, que no la quiera firmar Marlon Ochoa, entonces hay que buscar todas esas salidas. Pero lo bueno, yo creo que siempre le hemos dicho, nosotros como partido estamos abiertos al diálogo, a llegar a acuerdos y entendimientos en base al respeto de la ley, en base al respeto de la institucionalidad del órgano electoral, del árbitro, y el hecho también de tenerle paz y tranquilidad al país. Pero hay que iniciar con el escrutinio. Hay 2 puntos aquí. Primero, abogada Díaz, ustedes tienen el personal de partido, porque hoy aclaraban en el órgano electoral que ellos no pueden intervenir porque el Partido Nacional ha hecho una propuesta de los ciudadanos que van a estar en la revisión de esas actas. Igual va a pasar con Libre y el Partido Liberal. ¿Ustedes ya están listos? Nosotros ya estamos listos. ¿Tienen cuántos? Nosotros tenemos ya los 400 que se necesitaban. ¿Qué pasa con el Partido Liberal, abogado? ¿Están listos? Igualmente, porque miren, en estos problemas siempre hay guerra psicológica, ¿va? Algunos voceros de otros partidos empezaron a decir que nos teníamos la gente lista. Son 400. 400 no es nada, si para estas elecciones pusimos 36,000 personas. Más bien se pelea la gente por venir a representar al partido, usted lo sabe, ¿verdad? Claro. Porque aquí, ¿sabe por qué le pregunto esto, abogado? Porque hoy decía Roberto Contreras que él envió 40 del municipio de San Pedro Sula, que fue una base que sustentó ahí es donde está los electores del Partido Liberal. Y dijo Roberto Contreras: yo aporté más de 300,000 votos a la causa y me están negando 40 representantes, y de municipios donde perdieron mandan 20 y se los aceptan. ¿Cómo es posible esto? Mire, el proceso de selección se hizo más que todo en base a los buenos resultados que dieron las personas en los escrutinios el día de las elecciones y su trayectoria anterior.
porque usted sabe que cada partido busca que no... Busca lo mejor de su no gente. perder votos, ¿verdad? Porque le anulen votos de forma arbitraria o algo así. Entonces, lo que pasó a lo interno, y eso también pasa en el Partido Nacional, es que los líderes departamentales y locales quieren tener a sus representantes ahí para que les cuiden los votos a ellos. Pero en realidad el voto principal que se debe sacar para la tranquilidad del país es el voto presidencial. Ese es el que se requiere para que un país vuelva a la paz, como ocurrió anoche en Chile, a las 2 horas siendo candidato. Bueno, Chile ya tiene presidente y nosotros tenemos ese interrogante. Candidatos 15 días hoy, y nada. 2 candidatos, uno de extrema derecha, otro de extrema izquierda, pero son demócratas. Entonces Claro. Y admitieron. votando casi 16 millones de Y personas. admitieron, aquí con 3.4 admitieron ahí estamos nomás enredados. el presidente, que es de izquierda, al de extrema derecha le dijo, no, perfecto, esto lo hacemos por el país, así debería de ser. Pero cada paso en Honduras es un poco difícil por todos esos liderazgos, por todos esos pleitos. Nosotros antenoche nos llamaron a las 10 para que acreditáramos nuestra gente, ya la tenemos acreditada. Pero, pues claro, hay líderes de los departamentos y todos que quieren tener a su gente ahí. Ahora, con respecto al proceso que hemos iniciado de diálogo, que me parece muy importante, yo quiero decir que la ciudadanía hondureña debe estar muy contenta porque ha habido realmente un impasse. Quiero personalmente felicitar a los 2 candidatos que accedieron a esta propuesta, que la aprobaron los 2, tanto Papi a la Orden Asfura como Salvador Narrala. Los 2 han acordado impulsar el proceso. Es una gran cosa para Honduras. Creo que podemos sacar esto si llegamos a buenos entendimientos. En las próximas horas nosotros tenemos que consultar. ¿Cuándo se vuelven a reunir? ¿Mañana? Mañana, en cuanto vamos a tener reuniones cada vez que se necesite para desentrabar cualquier problema. Por ejemplo, si en los escrutinios especiales resulta que los otros partidos no quieran presentarse, porque el Libre diga, no, pues no vamos a mandar a nadie porque queremos boicotear el proceso o algo, tenemos que buscarle una solución a eso. El proceso no se puede detener. Si luego al final ocurre que el consejero de Libre, como ya lo dijeron, como ya le ordenaron en la asamblea, no debe de firmar, a pesar de que eso es delito, el acta de los resultados, entonces tenemos que buscar una solución, porque la Constitución establece que el proceso no se puede detener. Y eso es una ley superior frente a la ley inferior. Hay que buscar alguna solución. Eso también lo podemos tratar en esa comisión. Y sobre todo lo que queremos es tratar con mucha diligencia el tema de las impugnaciones, porque son miles de actas o de urnas impugnadas, y yo aspiro a que podamos simplificar, a reducir al número mínimo para que esto se saque en 3 días y que de aquí al fin de semana tengamos ya un resultado definitivo. Muy bien, voy a la pausa y ojalá que estemos justamente para jueves o viernes ya cerrando esta etapa, porque ojo, esto solo es el nivel electivo presidencial, y ya la abogada Díaz decía, hay diputados que también están en ese proceso de impugnación porque está en el límite, que entro o no entro, y también están las alcaldías. Ya hablamos de eso después de la pausa. Se presente ya y se dé para el nivel electivo presidencial. Vendrá el de alcaldes, es el segundo, va por el orden de diputados. El de diputados es el Según que, el reglamento es diputados y por último pero alcaldes. normalmente se hace al final de diputados porque es mucho más complejo. Planteo esto porque también hay que pensar en función de país, más allá de que nos pueda gobernar el Partido Liberal, el Partido Nacional que dejó libre. Hay que ver la economía de Honduras, cómo está, y procesos de cambio en la legislatura. Aristides Mejía Merari decía algo que me llamó la atención, y es este entendimiento que se está llegando. Históricamente aquí nos gobernó el bipartidismo. Hubo pleitos, hubo discusiones. Recordamos a Aristides Merari, es más joven, lo de 1985 con la opción B, pero al final se terminaron poniendo de acuerdo Ascona con Callejas, que eran los mayoritarios. Planteo esto por el tema de los diputados. Después de muchos años, entre azules y rojos, si hay acuerdo, porque al final eso es gobernar, diálogo y acuerdo, tienen mayoría calificada fácil.
¿Cómo esperan llevar, una vez pasada esta etapa, esos procesos en el marco de la transición de poder en cuanto a acuerdos en el legislativo? Mayoría calificada, pasan muchas leyes, sobre todo esas reformas electorales que las prometen ustedes en campaña, pero después cuando se llega al hemiciclo hay un olvido. Bueno, yo creo que va a ser interesante el hecho de que el bipartidismo, como nos han llamado, pero que también es el que ha sostenido la democracia en este país, aún con las desavenencias o desacuerdos que podamos tener, pero que al final también mediante el diálogo se lleva a encontrar avenidas donde se pueda sacar provecho para beneficio de la democracia y de la población. Este próximo Congreso Nacional que tiene tareas que no puede soslayar. El hecho de las reformas electorales, yo lo comparto con el abogado. Hoy esta experiencia nos ha dejado que el proceso electoral tiene que reglamentarse de la manera mejor, el hecho de poder evitar y poner aquellos candados donde no solamente por un tema que si a mí no me conviene hoy la ley no la aplico, si a mí no me convienen los resultados yo no voy a continuar. La parte técnica de la institución creo que es algo que sumamente en la ley se tiene que corregir. El hecho también del mismo pleno y su integración, el tema de la segunda vuelta es algo que habrá que analizarse, verse el tema tanto económico como el tema político, pero sí entre los dos partidos logramos tener la mayoría calificada, yo creo que se va a llevar por un buen proceso, porque al final estas reformas electorales, pero muchas más también reformas que se necesitan para que la economía, la seguridad jurídica de este país pueda establecerse y pueda avanzar, el tema de la institucionalidad que es sumamente importante, ahí vamos a poder encontrar todos los votos y no vamos a necesitar prácticamente de un tercer partido, pero habrá que ver también esa composición política en cuanto al hecho de cuántos diputados cada partido vamos a tener, y hay una tendencia ya clara por las marcas que sacamos y la suma de todos ellos. Nosotros estamos sacando prácticamente 50 diputados, ustedes están sacando 41, entonces ahí ya llevamos a 91 y para la mayoría calificada se ocupan 86 votos para reformas electorales, así que yo creo que este Congreso tiene que dar una cátedra de diálogo, de consensos y de acuerdos. Y no es como el actual Congreso, que lo que ha hecho más bien es debilitar la institucionalidad, debilitar la democracia, el Estado de Derecho, y que no vimos fruto ninguno, y que a muchos les pasó factura y que muchos no salieron. Entonces yo creo que sí es una nueva etapa, algo donde sí podemos construir hacia adelante, viendo también que el próximo proceso electoral, que ya prácticamente va a ser en 4 años, pero que si en el primer año no se logra llevar a esto va a ser bien difícil. Pero nosotros como partido sí hemos sido claros, nuestro presidente electo, aunque aquí don Tito me diga que no, pero es papi a la orden, ha sido claro en cuanto al hecho pues de avanzar en reformas electorales, y yo creo que todos lo debemos de tener claro. Y aquí hay un punto, Aristides y Merari, y es que aquí en Honduras, por eso de que ni siquiera sabemos cómo va a quedar lo del 30 de noviembre y hay candidatos para el 2029. Y no hay presidente electo todavía. Pero ya va adelante. Y no hay por qué asustarse, pero aquí se gobierna tranquilo. Ni presidente electo ni diputada electa todavía. No hay diputado electo, no hay alcalde electo, pero sí hay presidente que el pueblo hondureño votó por él. Solo se gobierna tranquilo 18 meses. Y eso hay que cambiarlo dentro de la institucionalidad del país. Chendo, totalmente de acuerdo. Aquí se gobierna eso y ya después están Chendo, aspirando a otra cosa. Esta vez, por eso es bien importante que haya total legitimidad. Mire, si la diferencia es tan poca y aunque se termine como están las cosas y suponiendo que el que tiene la tendencia favorable es el que ganó, pero queda la duda que le han robado la elección a Salvador, como ya ha ocurrido en el pasado, ese presidente va a carecer de legitimidad. La legitimidad es lo que la gente tiene en la mente de que pasó. Entonces la gente empieza a no querer obedecer y el partido que se siente lacerado se va ferozmente a la oposición, entonces no deja trabajar al que ganó. Por eso es necesario, en este momento de la vida republicana, que salgamos bien de este proceso,
que la legitimidad permita una estabilidad y una gobernabilidad para hacer todos los cambios que hemos hablado acá, porque yo calculo que el gobierno próximo necesita como un año más o menos de tranquilidad para impulsar, porque después vienen los procesos electorales. Y si fuera posible, deberían de haber acuerdos bipartidistas, ya no como antes, que eran un poco de repartición, sino, mire, hay una cosa bien importante que hay que aprender de los pueblos nórdicos de Europa. Mientras los pueblos latinos de Europa, de donde descendemos nosotros, como los italianos, los españoles, los franceses, los portugueses, cuando van a hacer arreglos políticos los partidos, piensan primero en las personas y piden una cosa en función de la persona, como por ejemplo, vamos a una negociación con un partido, pido un ministerio que en realidad no me interesa como partido solo para poner a un fulano de mi partido que lo pidió y con quien tengo un compromiso. Pues los alemanes no hacen eso, los alemanes se reúnen, los partidos, primero hacen el acuerdo según el interés partidario de qué es lo que van a manejar cada uno de los partidos y después buscan a las personas. Nosotros deberíamos de aprender y hacer eso. Tenemos que hacer acuerdos bipartidistas para fortalecer el bipartidismo, que es el que le ha dado estabilidad a la democracia hondureña. Hay un punto aquí, Aristes y Merari, que con este ejemplo me llama la atención. Lo vamos a situar en lo más cercano a nosotros, porque ha irrumpido en la elección hondureña Estados Unidos. Sí. Ahí va a cumplir un año la administración Trump el 20 de enero del 2026. Pero si vemos la estructura política de Estados Unidos en esa economía tan poderosa, si revisamos, Donald Trump no ha nombrado ni 40,000 personas. Ni 40,000 personas ha incorporado a su estructura de gobierno porque ya está, hay un respeto ahí, hay republicanos que estuvieron bajo el gobierno de Biden y ahora hay demócratas dentro de la administración estadounidense que están en el gobierno de un republicano. Y aquí si hay algo, usted estuvo ahí, que deben generar un respeto para el bienestar del país, es esa ley de servicio civil. Sí, hombre, si hay gente de libre que puede ser una buena ejecutora de proyectos, hay que dejarla. Igual liberales y nacionalistas. Pero hemos alcanzado ya esa madurez con la clase política para ese respeto, o es duro, o es una misión imposible soñar de esa manera, Merari. Bueno, yo creo que sí es posible. Lastimosamente, mire, pueden hablar y dicen, los 12 años, pero esos 12 años del Partido Nacional se logró construir una carrera administrativa, se logró fortalecer, se logró capacitar. Lastimosamente, el clientelismo político, que es algo que hemos vivido toda la vida, creo yo, en el tema del sistema democrático moderno, donde el partido que llega empieza a correr. Pero también ese hecho es que sí, yo soy del criterio también que la ley de servicio civil tiene que pasar por una reforma del Congreso Nacional, tiene que fortalecerse la meritocracia, tiene que valorarse y tiene que buscarse el mejor personal que le pueda servir a la patria, que pueda servirle al ciudadano, que pueda llegar oportunamente a establecer pues, ese servicio que se necesita. Y sí va a pasar también por acuerdos políticos el hecho de que esa reforma se necesita también llegar al Congreso Nacional y que conseguir los votos. Pero se necesita dentro de una visión global, de un plan, de un fortalecimiento institucional, el hecho de que estén los mejores hombres y mujeres en la administración pública. Eso es algo que cualquier partido que llegue al gobierno lo va a necesitar. Muy bien, hago la pausa. Luego, Aristes, vamos a ver lo de los militares. ¿Cómo está la estructura de mando militar y el rol que está jugando en este momento las Fuerzas Armadas? Hoy, a esta hora, si usted va a circular por el bulevar de las Fuerzas Armadas, toda la precaución del caso, frente al Instituto Nacional de Formación Profesional, en ambos bulevares, porque está el bulevar de las Fuerzas Armadas y el bulevar de la Kennedy, como lo conocemos popularmente, no se puede circular. Está tomado. Está tomado. Ya vamos a revisar el papel de las Fuerzas Armadas en este proceso y el rol de la policía preventiva, que se ha mantenido
al margen, pero sí hay actividades que ellos como tal la deben ejecutar. Ya volvemos. No pensé. Bueno, seguimos aquí con nuestros invitados. En estos programas en vivo, en las pausas, se hablan tantas cosas interesantes. No vayan a pensar mal, estamos hablando de fútbol. Porque estamos hablando ahí cómo le está yendo al Olimpia. Aquí es Olimpia. O a los árbitros allá en Talanga. Sí, también, no muy bien, están frustrados. Bueno, Arístides, exsecretario de Defensa. ¿Cómo se maneja el tema a nivel de las Fuerzas Armadas? Viene un relevo el jueves. Es una decisión directa de la gobernante Xiomara Castro. Hay quienes piensan que, dadas las circunstancias por el proceso electoral, no vamos a tener todavía una decisión del órgano electoral. Era bueno, saludable para la institución una consulta con el presidente electo. No lo vamos a tener definido el jueves. Se va a nombrar un nuevo Estado Mayor conjunto con sus respectivos miembros del mando superior. Pero lo que está dejando ahora el general Rubén Hernández y lo que pasó en el proceso electoral general no tiene ninguna objeción ni nada que reprochar con lo trabajado el 30. Bueno, yo diría que lo que está ocurriendo, bueno, primero que cualquier pretensión que haya tenido Rubén, que fue manifiesta además, de irrumpir en el proceso electoral, fracasó. Y fracasó porque hubo oficiales íntegros que hicieron honor al uniforme, al honor militar y que cumplieron con su mandato constitucional. La actuación de las Fuerzas Armadas fue perfecta y con eso se reivindicó, porque había mucho temor de que al final Libre utilizara el poder que tenía para mantenerse en el poder por la fuerza. Dicho esto, yo escuché hoy unas declaraciones del general Rubel que fueron muy apropiadas conforme a lo que mandan las leyes y la Constitución, ya hablando en el tono en que él fue formado, porque un militar ni siquiera tiene que referirse a que son un ejército del pueblo. Ellos no son un ejército del pueblo. Un militar solo se debe a la Constitución, es un funcionario que se debe a la Constitución. Ya hablar de pueblo, de programas, de gobierno, todo eso corresponde a los políticos. Son términos políticos. Que él haya dicho hoy, Arístides, que va a respetar la Constitución, una carta fundamental donde le da el rol a los militares de ser los garantes de la alternabilidad en la administración del Estado. ¿Qué nos dice ese mensaje? En medio, insistimos, de que el jueves se dará un relevo y todo apunta que el cargo del general Hernández pasa a manos de Valerio Ardón. Bueno, es muy esperanzador de que las cosas estén volviendo a su justo lugar luego de tanta distorsión que ha habido en este gobierno. En el Congreso es un caso, ¿verdad? Y hay un presidente de facto porque asaltaron el Congreso y las cosas están volviendo poco a poco, las aguas están volviendo a su lugar. Creo que esta transición, que porque no hay un presidente electo y declarado, no se pudo concordar el relevo con el nuevo presidente, como se hizo en el caso de Xiomara. Cuando ganó Xiomara, el presidente Hernández acordó con ella qué jefe militar quería en ese puesto. Y se dejó a Jorge Fortín. Jorge Fortín, sí, que quedó permanente hasta que cumplió su periodo y después entró Roosevelt. Ahora no se ha podido eso, por lo tanto Valerio tiene que cumplir un papel de transición muy importante y confiamos en Valerio, porque Valerio se portó muy bien durante estas elecciones, ¿verdad? Él garantizó. Es el comandante general del ejército. Él era el comandante general del ejército y como el ejército es el que tiene la mayor parte de las unidades, el peso del proceso recae más que todo en la fuerza de tierra, fuerza ejército. Y la ha cumplido a cabalidad, debemos felicitarlo por eso. Si algún momento recibió alguna orden ilegal, pues no la debe haber cumplido y se apegó a la Constitución y a las leyes. Asimismo esperamos de él que ahora que asume, si Libre, así como lo manifestó el sábado, que
quiere el continuismo. Ahí dijeron claramente que debe de que Xiomara no se va, así como el gordito no se va, que no quieren firmar la declaratoria, que quieren mandar a detener un montón de gente a través del fiscal. En fin, ahí están las resoluciones. El único que lo puede impedir son las Fuerzas Armadas. Por eso todavía es importante que mantengamos en la Constitución que las Fuerzas Armadas garantizan la alternabilidad. Porque en los demás países democráticos esa parte no existe, ya no hay un problema como el que tenemos en Honduras. En Chile eso no existe, por ejemplo. Todas las instituciones garantizan la alternabilidad. Pero aquí, como hay esa tendencia al autoritarismo, no solo ahorita, sino que con Juan Orlando, acuérdense, fue lo mismo. Entonces, esa parte yo creo que es bien importante mencionarla, porque si él entiende su rol de transición, que va a ser bien importante para entregar el poder al nuevo gobierno, el nuevo gobierno, en cambio, tendrá la facultad de cambiarlo a él y de poner otro jefe militar, porque él no es el que ha escogido el nuevo gobernante. Eso puede pasar. Pero dicho esto, yo pienso que, viendo más allá, hay que hacer reformas militares, en las leyes militares, para que ningún presidente pueda escoger a un coronel o a un general de una promoción menos antigua, meterlo unas horas a la Junta de Comandantes para que cumpla con ese requisito y después nombrarlo jefe de otros que son más antiguos o que tienen más mérito. Que eso está dentro del escalafón actual, si es una decisión del administrador del Estado en traer un coronel, puede hacerlo, ponerlo rápido en cuestión de horas como parte de una de las fuerzas constituidas para que cumpla el requisito y luego lo pone. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Tenemos que reformar la ley para que ese hueco, acuérdese que todas las reformas militares más importantes las hizo Carlos Flores en el gobierno de él, y Reina lo que suprimió es el servicio militar. Entonces, pero quedó ese hueco, porque mire, aquí en Honduras, como buenos pueblos latinos que somos, no se ha terminado una ley que hay varios que están pensando por dónde irse para desvirtuarla. ¿Qué hace la ley? Dicen, hace la trampa. Hace la ley, hace la trampa, exactamente. Entonces, si ya quedó ese hueco, cerremos ese hueco. Claro. Busquemos la forma como eso no vuelva a ocurrir, y que realmente el presidente solo puede escoger entre los miembros de la Junta de Comandantes para que se dé una estabilidad en las Fuerzas Armadas. Fíjese que yo creo que el abogado ha dicho algo bien importante. Mire, el jueves se va el general Roosevelt. Habrá que ver si este gobierno lo va a nombrar como ministro de Defensa. Porque no hay ministro de Defensa. No hay ministro de Defensa. Por lo menos en funciones, no. Porque es un derecho que se lo abrogó la gobernante. Claro, entonces habrá que ver si hoy le compensen eso. 2, yo no sé que sea mal pensada, pero dicen que piensa mal y acertarás. Sí, es una realidad. Es el hecho de que esperamos y vamos a buscar ver en las primeras horas y actuaciones de que asuma, del general Valerio, el hecho de cómo se comporte con los llamados que ha hecho la presidenta del Consejo Nacional Electoral a garantizar la seguridad de las instalaciones, de la integridad y seguridad del proceso. Entonces, ahí vamos a ir viendo cómo va a ir avanzando este tema de las Fuerzas Armadas, porque en el pasado el mal sabor que nos dejó el general Roosevelt Avilés, plegado políticamente a Libertad y Refundación, fue algo que más bien deterioró y le pasó factura a la institucionalidad de la Fuerza Armada. Hoy habrá que ver si el general Valerio va a garantizar que el tema de la declaratoria firmen, que vayan a traer a Marlon Ochoa, sea como sea, y lo sienten a que firme, porque eso es parte también de garantizar que el imperio de la Constitución, y el imperio de la Constitución pasa porque las instituciones, en este caso el Consejo Nacional Electoral, tenga que cumplir su función. 2, el hecho de que va a haber alternancia en el poder antes del mero 27 de enero. Entonces, esas son cosas que habrá que irlas viendo, y yo esperaría que estas nuevas autoridades de las Fuerzas Armadas cumplan con el rol de la Constitución y el imperio. Bueno, y aquí hay otro elemento, el tema de la seguridad, y donde esté el material electoral que se va a revisar, y ahí están las urnas que serán sujetas a este escrutinio especial.
Esto es en el Instituto Nacional de Formación Profesional, es el rol de la policía con las manifestaciones que no las habíamos tenido, pero hoy ya hubo tomas, hoy ya hubo parálisis, y hablando de la derrama económica que esperamos en el mes de diciembre, una toma de esta nos hace un gran daño a todos por el tema de los microempresarios, del gran comercio, la seguridad que quieren ciudadana, tener actividad de ventas, la seguridad ciudadana. Genera una enorme incertidumbre cuando ya hay unas manifestaciones que, si bien algunas fueron rápidamente desalojadas, pero ya se sembró esa semilla que ya sabemos cómo empieza, mas no sabemos cómo concluye. ¿Cuál es el rol que debe desempeñar ahora mismo la policía? Porque sí están llamados a guardar ese orden. Bueno, mire, yo creo que la policía, tanto Policía Militar de Orden Público y la misma Policía Nacional, deberían de estas horas, como lo han hecho, durante este gobierno han habido manifestaciones, desalojar. Y miremos qué es, la hora que es, y no han hecho su papel ni su función. Entonces, desde ahí nosotros también vemos el hecho de que este gobierno, sus actuaciones van indicadas a que no quieren dejar el poder, que buscan la mínima puerta, la mínima ventana para entrar y causar caos. Y yo voy a decirle algo, porque no es un tema de pelear, no es un tema de tal, pero sí es de poner la perspectiva. Yo creo que la actitud del ingeniero Salvador Narrala en todo este problema ha dado pie a que Libertad y Refundación aprovechen todo lo que ha salido a decir para que ellos puedan causar el caos que hoy tienen. Y por eso es importante que el Partido Liberal, en bien de la paz, en bien de la tranquilidad, busque lograr llegar a estos diálogos, a lograr a que se pueda llevar una ruta de paz y tranquilidad y no prestarse al juego de Libertad y Refundación en el hecho de lo que hoy tenemos. Estas tomas no se hubiesen dado si no se hubiesen llamado al hecho de manifestarse, de llegar a los lugares del Infop y querer desde ahí, desde la calle, pelear votos que no deben de ser desde ahí, sino dentro del orden, el procedimiento que establece el Consejo Nacional Electoral a través de la ley. Bueno, hacemos una pausa y ya venimos al cierre aquí de Al Banquillo. Bueno, en nuestro cara a cara de hoy, ¿cómo debe ser el momento clave del proceso, la declaratoria? ¿Se tendrá que llegar en medio de las circunstancias que se vive? ¿Habrá un límite que es el 30 de noviembre? Puede ser 30 de diciembre, puede ser antes, para la firma de la declaratoria que diga quién es el presidente electo de Honduras, quiénes son los 298 alcaldes y los 128 diputados, igual número de suplentes, cara a cara aquí en Al Banquillo. Abogado Arístides Mejía, usted fue presidente del Tribunal Supremo Electoral en aquel entonces. ¿Qué salida da la legislatura actual para este proceso que pinta 2 sí, 1 no? Antes solo quiero discrepar y desmentir a la diputada Merari, porque Salvador Narrala no tiene ningún nexo con lo que está pasando en Libre. Libre va a las calles ellos solos, no necesitan que lo diga Salvador Narrala. El problema del Partido Liberal es diferente. Si nosotros protestamos o decimos algo es en función de nuestro problema con respecto a las fallas del sistema en el proceso electoral. Y no hemos tenido ninguna reunión con Mel Zelaya o con la candidata que perdió ni nada. Dicho esto, yo quiero decir que si se presentara como pareciera la no firma de parte del consejero Marlon Ochoa, primero él está incurriendo en un delito electoral. Segundo, por encima de la ley que pide que sea el Pleno el que se constituya para luego hacer esa declaratoria donde él puede votar en contra. Si no se da eso, la Constitución prevalece sobre la ley y se tiene que cumplir con la finalización del proceso. Porque si ¿Qué dice la Constitución? Dice la Constitución que si no hay declaratoria, eso pasa a consideración del Congreso para que el Congreso la haga. Pero yo pienso que antes que eso, porque cuando no hay declaratoria es cuando los 3 no comparecen.
Pero en este caso, si hay dos que son mayoría, por un lado, por otro lado, ¿qué es la declaratoria? No es una resolución, es una simple certificación que da la autoridad competente, en este caso el Consejo Nacional Electoral, para hacer la constatación de cómo quedaron los resultados y quiénes resultaron electos. Si el día de mañana nuestra diputada por el Partido Nacional, digo nuestra como hondureño, ¿no?, sale electa, son sus votos y el pueblo que decidió, no es el CNE. El CNE solo hace la constatación de cómo están los resultados y del cargo al que la persona accedió por la elección. Entonces tenemos que tener claros los conceptos para saber de que nada puede detener el proceso electoral. Cualquiera que intente detener el proceso electoral incurre en delito de traición a la patria, dice la Constitución, porque estaría yendo contra la voluntad popular, que es la única que da legitimidad a un gobierno. Entonces, creo que debemos de buscar soluciones y para mí la primera es que las dos consejeras bastaría con que ellas lo decidan para que tomemos por válida eso y que las Fuerzas Armadas luego ejecuten la transición. Bueno, aquí hay otro proceso de eventual sesión extraordinaria del Congreso Nacional, porque aquí no sabemos si está la autoconvocatoria como tal, que tiene la validación de más de 70 parlamentarios y la comisión permanente como tal. ¿Cuál es otro de los planteamientos, en su caso, que es diputada, que se tiene para resolver este conflicto que lo podemos enfrentar en 15 días, si es que vamos al límite que es el 30 de diciembre, Merari? De hecho, creo que las bancadas hemos estado hablando. Y esperamos, si esta semana se pueda llevar a cabo la convocatoria por 5 diputados, el hecho de poder convocar a sesión extraordinaria en los próximos días para tomar una decisión en cuanto al hecho de la declaratoria del Congreso Nacional, pero también abonaba lo siguiente. Mire, la supletoriedad de la ley electoral, también está la Ley General de la Administración Pública y ahí hay salidas, que al final creo que la declaratoria no va a ser un obstáculo para no, valga la redundancia, decir ahí quién es el próximo presidente electo, quiénes son los diputados y los alcaldes, porque al final no es una persona quien va a detener ese proceso. Y en ese sentido, el Congreso Nacional, nosotros a través del Pleno, que es la máxima autoridad, dilucidarlo. Y por otro lado, la mismo Consejo Nacional Electoral tiene vías y alternativas con la supletoriedad de la ley, con la Ley General de la Administración Pública. Entonces yo creo que ese paso estamos un poco adelantados, pero sí es necesario, y aquí es el llamado también para que todas las bancadas, PCH, el Partido Liberal y nosotros como bancada del Partido Nacional podamos llevar a ese acuerdo y poder hacer esta sesión extraordinaria. Gracias. Merari Díaz y Aristide Mejía Carranza. Nos escribía aquí un oficial retirado. Otra de las opciones a propósito de reformas que se pueden validar para evitar esto de la politización que se ha tenido en cuanto al jefe del Estado Mayor Conjunto. Otra opción es volver al pasado. Cuando hay opciones hay que estudiarlas y manejarlas. Una terna al Congreso Nacional y que decidiera el Poder Legislativo con mayoría calificada. Eso pasó en algún momento. Era antes cuando había la jefatura y que ellos mismos decidían quién era el jefe. Ya la terna la mandaron. En realidad no debería ser así. No debería ser. Él es miembro del Ejecutivo, debe ser el presidente que lo elija. Lo que sí se puede hacer es como se hace con ciertos cargos en Estados Unidos, que vaya a ratificar. El Congreso lo ratifique. Ratificación, y que el Congreso puede improbar la decisión del presidente por asuntos de interés nacional, que eso en ese caso se aplica. Muy bien. Bueno, gracias. Aristide Mejía Carranza y Merari Díaz han estado con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.